Y momento de una entrevista, Domingo. Ya recibimos al economista Jorge Garicoche, a quien saludamos rápidamente. Jorge, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Omar, Domingo, un gusto saludarlos. Siempre es un placer compartir con ustedes y toda la teleaudiencia del Canal Pro. Jorge, ¿qué tal? La Reserva Federal de Estados Unidos recortó finalmente la tasa de interés, bajó en un 0,25%. Era algo que se venía especulando hace varios meses. A nivel general, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en nuestro país? Bueno, creo que antes que nada vale la pena mencionar que efectivamente sí, la Fed bajó la tasa en 25 puntos básicos, perdón, 0,25. ¿Eso qué implica? Que hoy la tasa de referencia de Estados Unidos se encuentra entre 4 a 4,25%. Hay varias tasas que se encuentran en ese rango de referencia, lo cual también es importante mencionar. No es solamente una tasa, sino que un par de tasas que se encuentran dentro de esa referencia. Ahora, ¿qué es lo que decía que vale la pena mencionar? Un poco cuáles son los condimentos que están detrás de esta decisión. Por lo general, cuando miramos una tasa de política monetaria, apuntamos a relacionarla con factores que hacen a la inflación. Eso por los mandatos que tienen nuestros bancos centrales, en particular en Paraguay y en gran parte de América Latina. Los bancos centrales tienen un mandato relacionado a lo que es la política monetaria y, hablando de manera muy práctica, en controlar a la inflación. Sin embargo, muchos países tienen un doble mandato en sus bancos centrales o en sus decisores de política económica, como es el caso de Estados Unidos, Japón y otras economías más desarrolladas. En este sentido, la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene un mandato de política monetaria, de tratar de controlar y cazar a la inflación, pero a su vez tiene el mandato de empujar el crecimiento económico. Entonces, en esa dicotomía o en ese trade-off siempre está peleando por cómo equilibrar esa balanza. Y aquí pesó más la balanza relacionada al empuje que necesita la economía, principalmente lo que es el mercado laboral. Y hago esto porque generalmente uno espera que cuando bajan las tasas de referencia vayan a bajar en un futuro próximo las tasas de interés del mercado. Ujú. Es probable que eso no vaya a suceder en los Estados Unidos, es probable que las tasas globales en el mundo, como consecuencia de eso, no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque la inflación en los Estados Unidos todavía sigue siendo algo que se viene peleando, algo que se viene combatiendo. Todavía hay mucha presión inflacionaria en algunos elementos, y esta decisión entonces de vuelta viene más bien atado a lo que hace al mercado laboral americano. Un Ujú. mercado laboral que se viene resintiendo en el último periodo con 200.000 empleos que se han perdido, y esto según algunos medios, según informan algunos medios, estaríamos hablando básicamente de más de 7 millones de personas que se encuentran desempleadas hoy en los Estados Unidos. Entonces, Ujú. esa necesidad de empujar a la economía para que genere los puestos de empleo que hoy está demandando el mercado laboral, que no, perdón, que se está ofertando en el mercado laboral estadounidense, que no se está encontrando con esa demanda de trabajadores. La idea un poco es tratar de empujar eso. Esa es la decisión en la cual se ha basado la Fed para llegar a esta conclusión o a esta necesidad de reducir la tasa de interés. Una decisión que, según las actas de la misma, no ha sido una decisión unánime. Ujú. Se ha dejado incluso expreso en algunos casos que esta decisión ya tuvo que haberse dado antes, y otros en las notas, que sí me parece interesante hacerle seguimiento. En las notas ya dejan señales de que en las próximas reuniones, tanto la de octubre como la de diciembre, es probable que vuelvan a hacer recortes. Así que es para seguir monitoreando, es para estar atento de estas decisiones que vayan a tomar. Con las imágenes que acompañaban tu análisis, Jorge, veíamos
casi en primer plano al presidente Donald Trump. Y recordemos que se enfrascó en una discusión y en una lucha con el titular de la FED desde hace meses. ¿Esto es lo que estaba buscando el presidente Trump acorde a su política económica que está llevando adelante, Jorge? Sí, el presidente Donald Trump hace tiempo venía presionando para lograr algún tipo de reducción. De hecho, los principales analistas del entorno económico de Donald Trump siguen diciendo que es un recorte pequeño y que quisieran ver mayor agresividad en la Fed. Recordemos que esto tiene que ver un poco con lo que mencionábamos, ¿verdad? La necesidad de generar empleos Sí. para los estadounidenses. Ahora, si bien otra política, pero relacionada un poco a esto del mercado laboral, es las cuestiones del endurecimiento para el trabajo extranjero en Estados Unidos por Ujú. el tema del incremento del acceso a la visa H1, que es la visa para trabajadores con un costo de $100.000. Básicamente, es una barrera de entrada muy fuerte hoy al mercado americano para las visas laborales. Entonces, eso también ha llevado, y aquí creo que es importante analizar la independencia que tiene o no la Reserva Federal. Esa Sí. independencia de algún modo se ha venido complicando o se ha mantenido en equilibrio mirándolo de otro lado. ¿Por qué? Por las posturas que han tenido algunos miembros del Banco Central, llevando a un ámbito netamente técnico, pero la política americana ha tenido también su mano dentro del consejo que conforma la Reserva Federal, ha logrado meter personas afines, algunos incluso están en discusiones judiciales, si deberían de permanecer o no dentro del Consejo de la Reserva Federal. Así que todo eso, esas cuestiones que hacen a un ámbito político están también girando en torno a lo que hace a la Reserva Federal. Eh, Pero de vuelta, esto tiene que ver con una cuestión del mandato que tiene la Reserva Federal, que tiene un doble mandato y que en este sentido se ha priorizado apuntar a tratar de levantar esa depresión que está teniendo el mercado laboral americano. ¿Y cómo entra en juego el tema de los aranceles, el de los aranceles o incluso la guerra arancelaria? Porque en su momento Jerome Powell hablaba, el presidente de la Reserva Federal, hablaba de que ellos no querían tomar ninguna decisión apresurada porque justamente el tema de los aranceles generaba mucha volatilidad en los mercados. Sí, mira, Domingo, qué buen punto el que planteas y justamente mirando la otra cara, más allá del crecimiento económico, del mercado laboral, uno qué es lo que sigue viendo en el mercado americano, mucha presión inflacionaria. Eso tiene que ver un poco con esto que mencionas, ¿verdad? La menor disposición de oferta en algunos productos importantes para el mercado de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, por citar solo un producto, la menor disposición de ofertas de café, que ha elevado el precio de este producto muy importante para el mercado americano, porque es un producto que dependía con mucha fuerza de la importación y las sanciones a Brasil y a otros países, ha hecho que exista una menor disposición de oferta en el mercado. Además de esto, hay otros productos donde uno sigue viendo que los precios se siguen incrementando y eso es un poco lo que se trasladaría o se haría que, a pesar de tener unas menores tasas de referencia, no necesariamente se traslade a un mercado financiero. Los mercados financieros han observado esta decisión y sin embargo no se esperan reducciones ni en el mercado de hipotecas ni en el mercado de créditos para firmas o para consumo en los Estados Unidos, porque finalmente esa composición básicamente primaria a la hora de establecer una tasa que salga al mercado financiero tiene que ver con un componente de cubrir el dinero en el tiempo y esto es mirar la inflación. Ujú. Entonces, es una inflación que todavía no ha sido controlada por completo, que sigue teniendo mucha presión al alza y que sigue afectando a los mercados financieros,
tanto el mercado de Estados Unidos, y al tener una incidencia muy grande en el mundo, los mercados globales difícilmente vayan a reducir tasas y presentar tasas mucho más competitivas en el mercado global. Jorge, ¿qué repercusión puede tener esto en la región, incluso a nivel local? Mira, creo que en algún momento uno podría esperar rápidamente de que unas decisiones como esta termine impactando al tipo de cambio, presionando incluso más hacia la baja, pero decía, aquí el elemento más importante que termina equilibrando las cosas es el mercado financiero. Ante tasas que todavía son muy atractivas para inversores globales, podría contrarrestar esa medida de reducción de la Fed y básicamente tener un efecto entre comillas nulo, ¿verdad? Por un lado, genera un incentivo a una mayor depreciación del dólar, una mayor Ujú. apreciación del guaraní, por ende, o de las monedas latinoamericanas. Eso es un efecto que uno podría esperar a partir de la rebaja de las tasas de la Fed. Sin embargo, como mencionaba, al tener todavía unas tasas muy altas en el mercado financiero de Estados Unidos, eso lo que básicamente haría es neutralizar esa reducción de la Fed. Claro, Entonces, uno en principio no debería esperar grandes cambios relacionados a este evento en particular con lo que es el mercado cambiario, tanto en Paraguay y en la región. Digo, insisto, con este evento en particular. claro, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, luego había dicho que creo que el 50% de los americanos tienen deudas, ya sea hipoteca o tarjeta de créditos, y como de alguna manera bajar la tasa de interés también era como darle un salvavidas a esas personas. Sin embargo, la reducción todavía quizás no es tan drástica como se esperaba, porque tengo entendido que Donald Trump y Scott Bessent habían apuntado quizás reducir hasta al 2% que sea la tasa referencial. ¿Puede ser? Sí, hay muchos comentarios respecto de hasta cuánto se debería bajar y fíjate, Domingo, lo que estás mencionando es una reducción extremadamente drástica con relación a esas pequeñas reducciones que se han visto en los últimos tiempos cuando se dieron, ¿verdad? Acá estamos hablando de una reducción que se da básicamente por primera vez desde el mandato de Donald Trump. Esto ya básicamente es casi un año o más. Entonces, después de mucho tiempo tenemos una ligera reducción, ¿verdad? Básicamente un peldaño de una escalera. La reducción que se esperaba es que el ascensor baje del piso 100 al subsuelo y eso podría también tener sus consecuencias en el mercado. Eh, yo creo que la señal es interesante, ¿verdad? Aquello que se toma como apunte dentro de las notas que saca la Fed como señala el mercado es para tenerlo en cuenta. Ellos están visualizando que en las próximas dos reuniones que todavía quedan del año probablemente existan reducciones. Ujú. Es de esperar, muchos analistas están esperando que de vuelta sean reducciones relativamente conservadoras, entonces uno podría esperar de vuelta 0,25 y 0,25 que nos llevaría a la mitad de un punto básico en reducción de tasa adicional que esperaría en lo que resta del año. Esto implicaría finalizar con unas tasas referenciales alrededor de 3,50 Ujú. de vuelta. Es cierto, el mercado americano se encuentra endeudado. No quiero usar la palabra sobreendeudado porque no lo conozco a profundidad, pero sí está muy endeudado. Mucho mercado de hipoteca que se ha venido impulsando en los últimos tiempos y muchos créditos también que se vienen, un mercado financiero en crecimiento. Ahora bien, de vuelta no se espera reducciones importantes, al menos con esta reducción. Creo que esa reducción, así como lo afirma el presidente Donald Trump y su secretario del Tesoro, debería ser mucho más importante para tener efectos en el mercado financiero. Ujú. Ahora, en contrapartida, eso implicaría también soltarle la cuerda a lo que podría ser un efecto inflacionario que está golpeando de manera muy importante a los americanos, y recordemos que la inflación siempre lo miramos como un efecto al consumidor, pero también la inflación termina impactando a
todos los agentes económicos de esto también afecta a las empresas y dentro de la toma de decisiones por tratar de mantener un cierto margen o por tratar de ser competitivos en el mercado, hace que uno mire al interior de su compañía y diga dónde puedo ajustar algunos costos y ahí es donde muchas veces ese ajuste de costos termina impactando por la nómina de personales y no necesariamente uno tenga ese efecto esperado de decir yo necesito generar empleo, ¿verdad? Hoy la gran necesidad del mercado americano es la generación de empleos y difícilmente en un entorno donde la inflación sigue teniendo esa presión al alza, reducciones drásticas puedan impulsar rápidamente generaciones muy profundas de empleo. Creo que hay una reflexión que nos deja todo esto que estamos viendo en el contexto de lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos. El comercio internacional sigue siendo muy importante, sigue siendo una cuestión que genera ganancias al interior de una economía. Las aperturas al mundo pueden tener efectos de mucha competitividad. Estados Unidos ha logrado, sus industrias tienen mucha presencia en el mercado global, pero a través también de los insumos que recoge del mundo. Grandes restricciones al comercio terminan encareciendo a los insumos a los cuales están accediendo. Y esto también creo que podría acentuarse en lo que refiere a su mercado laboral. Su mercado laboral depende mucho de la mano de obra extranjera, especialmente en ciertos estados es mucho más protagónico y esto ha escalado también a innovadores, a emprendedores que vienen del mundo y han encontrado un espacio importante dentro de lo que es la economía americana para desarrollar esos emprendimientos, para llevar a cabo esas ideas que tienen. Hoy ese sueño americano casi que se ve limitado y podría tener repercusiones en esa misma economía, ¿verdad? En esa misma economía donde era la cuna de la innovación, donde era la cuna del financiamiento global, y es probable que en un mediano plazo de mantenerse restricciones tan duras como las que se está viendo, esas innovaciones y ese financiamiento comiencen a cambiar de locación. Jorge, ¿podría verse o darse una medida similar aquí en nuestro país? ¿No es necesario que se haga? ¿Qué visión tenés en relación a eso? Hoy en Paraguay también estamos luchando con la inflación, no es algo que, digamos, la hemos logrado controlar por completo. Recordemos que esperábamos una inflación alrededor del 3,5, 3,8% y sin embargo, tanto las consultoras como nosotros, como un ente oficial como el Banco Central del Paraguay, han reestimado la inflación que se espera para final del año y en todos los casos esa inflación esperada ha sido al alza. Elementos como eso y principalmente componentes como lo que refiere al grupo de alimentos que sigue teniendo ciertas presiones al alza, hacen que hoy no necesariamente estén dadas todas las condiciones para tener una reducción de una tasa de referencia de la política monetaria. Principalmente, Omar Domingo, porque nuestro Banco Central no tiene un mandato dual, tiene un único mandato cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de la moneda, es decir, tratar de domar a la inflación. Entonces, dado que ese es su mandato, su principal foco está en ese mercado. Además, si supongamos que tuviésemos doble mandato, en el caso de Paraguay, la economía hoy viene girando relativamente bien. No me animo a decir que está súper bien porque evidentemente tenemos desafíos estructurales en nuestra economía, pero en general nosotros sí venimos creando, aunque muy lento, pero venimos creando empleo y la economía de un crecimiento esperado de 3,8%. Todos también hemos reestimado nuestro crecimiento al alza. Nosotros estamos esperando un crecimiento alrededor de 4,2 y Sí. 4,5%. He escuchado a actores del gobierno mencionar
que incluso ese crecimiento podría estar alrededor del 5%. Ujú. Veremos nosotros cuando recalibremos nuestras estimaciones a ver si nos encontramos también en los mismos valores, pero de todas formas, estimaciones de 4,5% son estimaciones muy positivas. Entonces, dicho esto, yo no esperaría una reducción todavía en lo que refiere a las tasas de referencia del mercado paraguayo. Jorge, nosotros acá el día de ayer estuvimos hablando un poco sobre el envío de las remesas, ¿verdad? Que reciben los paraguayos acá. Y Estados Unidos creo que es el tercer país que más dinero envía en concepto de remesas a los paraguayos. Bajar la tasa de interés implica también que el dólar se deprecie. ¿Puede eso tener un impacto en cuanto al envío de las remesas acá a los compatriotas? Sí, a ver, realmente esto es lo que podría terminar afectando, digo, por este cambio, es, entre comillas, en un efecto contable, ¿verdad? Ujú. De cómo termina siendo la cotización. Pero Claro. esa cantidad de envío, en principio, debería ser la misma, en moneda nominal y natural. ¿Qué es lo que sí podría esperar uno en el mediano plazo, Domingo Omar? Es que este endurecimiento del trabajo de los extranjeros eh, podría seguir teniendo la tendencia que tiene. Hemos visto que cada vez hay políticas más duras y ahí sí podría terminar afectando ese envío de remesas. Ujú. Es decir, yo esperaría que este año cierre con esa tendencia de envíos de remesa que ha venido siendo muy importante para el país. Efectivamente, Estados Unidos es un mercado muy importante, pero sí tendría en cuenta esos valores que se están enviando, cómo se podría comportar para los próximos años. Lo cual también es un gran desafío para las políticas que podamos llevar a cabo en Paraguay, en el sentido de que si esto se endurece y se torna mucho más difícil para los extranjeros mantener o acceder a nuevos empleos en una economía americana, eh, ¿cómo de vuelta captamos ese empleo en el Paraguay, ¿verdad? Ujú. Teniendo nosotros nuestras necesidades propias de generación de empleo. Así que es un desafío importante, es un desafío que deberíamos de tenerlo en agenda, es un desafío que deberíamos estar mirando no solo para el mercado americano, también deberíamos estar mirando un poco todo lo que representa hoy Europa con los Sí. desafíos que tiene, ¿verdad? Una economía europea que ya no crece a los niveles que crecía años atrás, con una economía alemana que era básicamente la que apuntalaba a toda la Unión Europea, creciendo cada vez de manera, con menores tasas, ¿verdad? Todavía creciendo, pero con menores tasas. Y economías como la alemana, perdón, la española, la italiana, donde hay mucha presencia de paraguayos, con muchísimas dificultades para sostener el crecimiento. Y además a esto se suma todo lo que representan las tensiones bélicas que hacen a Europa, toda la movilización hoy que se Sí. está dando en la zona de Polonia, pero que implica la participación de todos los países de la OTAN, es decir, los Ujú. países protagonistas ahí de la Unión Europea estarían presentes en algún tipo de acción en caso de darse. Eso, por supuesto, podría tener implicancias importantes para la economía. Digo, como para tener ahí un tema en Exacto. agenda que podría repercutir a Sí. las remesas y al trabajo que muchos paraguayos están En el teniendo exterior. hoy en economías importantes. Así Precisamente. es. Jorge, como siempre, un gusto compartir contigo. Agradecemos el tiempo. Un placer conversar con ustedes y acá, desde acá a las órdenes siempre.